a grabar ahora, por lo menos esta parte. Como les decía anteriormente, la materia se llama Historia, Política y Legislación. Historia, por ahí nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero uno podría decir que es de fácil interpretación, principalmente la historia que se ve en esta materia. Entonces, bueno, ve la historia de los paradigmas educativos y cómo se llevaron a cabo dentro del aula. Cuando habla de política, no habla de una política partidaria, sino de una política educativa, una política de inclusión, una política de educación especial, bueno, una política en cuanto a la discapacidad. Podríamos nombrar muchas más. Habla más de la visión, si quieren, de la política pública o de la política que lleva a cabo un Estado, que por supuesto tiene un gobierno y tiene una ideología política, eso está claro, pero que muchas veces ve una necesidad y establece una política pública. En nuestro caso, nos va a importar las políticas públicas que tengan que ver con educación, digo, en esta materia, con discapacidad, con la educación especial, con la idea de inclusión. Y la tercera pata o el tercer nombre de la materia es legislación, que si me preguntan a mí, es la que a ustedes les puede traer mayor problema, por eso yo dedico la cantidad de clases que dedico. Ustedes dicen, bueno, ¿y por qué Leo tarda 2 clases en explicarnos el proyecto y nos manda una ordenanza y nos explica de vuelta una ordenanza y demás? Yo creo que todos tenemos, los que no nos dedicamos a eso, no nos dedicamos al derecho, tenemos serias dificultades a veces como para leer si serían leyes, fallos, edictos, por nombrar algunos documentos legales. Tenemos algunos problemas para leerlos, por supuesto que tenemos problemas para redactarlos, porque no tenemos la especificidad de un abogado. Entonces, creo que de las 3 patas de la materia, por decirlo de alguna manera, que le dan nombre a la materia, la legislación es la que nos cuesta más. Me parece, a ver, capaz que me equivoco, a ver, son 2, pero cual la que quiera, me puede decir si le cuesta o no le cuesta dentro de la lógica de la materia o fuera de la materia. Uno tiene que leer la ley de educación, tiene que leer las circulares, muchas veces que llegan a las escuelas, los documentos que llegan a escuelas, pero que tienen carácter de norma, carácter legislativo, de legalidad. Yo por mi parte no lo... Creo que tiene que ver también con mi experiencia laboral. Al ser policía y al recibir y al tener que leer circulares, al tener que leer por ahí con un léxico un poco más complicado, lo que es un acta de procedimiento, lo que es un montón de cosas que llegan, un sumario, demás, creo que no me es difícil leerlo. Tampoco creo que esté tan alejado de lo que es justamente el léxico, porque de hecho se utilizan palabras muy similares. Lo mismo, por ejemplo, yo estaba leyendo ahora la ordenanza y, por ejemplo, el visto y el considerando y los resueltos son exactamente iguales que las medidas que se toman dentro de seguridad. Entonces, Sí, estoy familiarizada. Totalmente. Entonces estoy familiarizada con el vocabulario. Pero no sé, Clau. Yo por mi parte sí estoy familiarizada. Bueno, qué bueno, la verdad, porque un avance, como vos decís, a veces yo que soy muy de Freire, que soy un gran seguidor de Freire, Freire cree que la sabiduría se esconde en cada rincón de lo que uno hace, de su práctica, y por supuesto, seguramente, por tu historia profesional y tu trabajo, tenés alguna herramienta que por ahí el resto de la gente no tiene, porque tenés una gimnasia, como se dice, para leer esas particularidades que tienen que ver con tu trabajo y cómo organizar, que por ahí al resto de la gente le cuesta un poco más o no se siente tan cómodo o tampoco tiene cierta intención porque trabaja o se desempeña en otro ámbito. No sé, Clau, Sí, ¿te pasa, no te pasa? Por ahí sí, cuando es Código Penal, Código Civil, artículo tanto, inciso tanto, es como que lo tengo que ir y buscar a ver a qué se está refiriendo. Uh-huh.
Eso es lo que me sucede. Pero sí, obviamente conozco, pero me sucede eso. Artículo tanto, inciso tanto, pero hay que ir a buscarlo para ver a qué es lo que está diciendo, a qué es lo que se Claro, refiere. Lo claro. mucho, por ejemplo, cuando hacen las contravenciones, por ejemplo, cuando te hacen las multas cuando andaban fuera del horario, eso en la pandemia. Por ejemplo, artículo Sí, 205 del Código Penal. Bueno, eso sí, ya me lo recontrasé porque lo hicieron en todos lados. Y así. sí, 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 totalmente. Bueno, entonces en ese sentido es lo que vamos a explicar un poquito hoy, era una parte de la clase y bueno, como somos dos, voy a explicar eso y lo del proyecto en sí lo voy a dejar, o sea, vamos a hacer una clase un poquito más corta. Cada legislación, podríamos citar como ejemplo, desde los artículos de la Constitución Nacional hasta pasando por las leyes nacionales, las leyes provinciales y las ordenanzas locales, que es el ejemplo que ustedes tienen dos, entre otras cosas, dos particularidades, pero centrales. Una tiene que ver con el armado o la estructura de esa ley. Entonces ahí aparece lo que decía Maite, el visto, el considerando, que es un poco lo vimos en la clase anterior y cómo se arma, y ahora lo van a ver, lo vieron ya visualmente en una ordenanza que está promulgada, les aviso, está sancionada de manera unánime por el Consejo Deliberante y está promulgada por el intendente. O sea, es una ordenanza en vigencia, tiene validez para Carmen de Areco. Eso es lo que ustedes van a ver, o sea, lo que yo le mandé es el proyecto, valga la particularidad, pero ese proyecto no fue modificado, fue votado por unanimidad, o sea, por todas las fuerzas del Consejo Deliberante, se sancionó la ordenanza en el Consejo Deliberante y el intendente, que tiene la capacidad de promulgar o de vetar o sea, la promulgó. Y esa ordenanza está vigente en Carmen de Areco, así como lo tiene usted. Dicho esto, hay otra cuestión que no es la cuestión de la estructura, que no es la cuestión, que tiene que ver con el espíritu, como se dice, el espíritu de la ley. En este caso, el espíritu de la ordenanza. Y es muy importante eso, porque ustedes tienen que hacer una ordenanza y el espíritu lo tienen que poner ustedes. Y eso no lo van a encontrar por ahí en la ordenanza que yo les mandé. A simple vista, valga la aclaración, no lo van a encontrar a simple vista. Cada ley, nacional, provincial y esta ordenanza, tiene su espíritu. Pero no está especificado en una palabra, ni en un artículo, sino que uno tiene que saber leer entre líneas y descubrir el espíritu de esa ley nacional, provincial y de ordenanza. ¿Y el espíritu qué es? Porque lo otro ya lo vimos, más o menos, ustedes tienen el ejemplo, tienen la ordenanza, entonces ven los vistos, ven los considerandos, ven el articulado, ven cómo se pone al final, quién lo presentó, qué modificaciones, si hay modificaciones. Pero el espíritu no está tan claro al principio, a primera vista. Pero si uno lee con conciencia, por ahí lo que decía Maiten, y si tiene alguna gimnasia, alguna cuestión de acercarse a las leyes y a los documentos, va a encontrar rápidamente el espíritu de esa ley. ¿Y cuál es el espíritu de esa ley? O de cualquier ley. Es el sustento teórico, pero también el sustento ideológico de esa ley. Y ahora explico qué, porque si no parecen conceptos raros. Para armar una ordenanza como esta, yo les pedí antes que hicieran un trabajo. Hacen un trabajo que tiene que ver con un diagnóstico, con una investigación, con un marco teórico, y en ese trabajo, en ese acuerdo, ahí le ponen el espíritu también
de la parte teórica. Pero conjuntamente al desarrollo y al espíritu teórico, se da un espíritu ideológico. Y porque sea ideológico, valga la aclaración, no está mal. Porque a veces siempre se piensa, decir, ¿cómo? Una ley tiene que ser neutral, hay que ser objetivo, sí, totalmente, hay que tratar de ser lo más objetivo posible. Pero cada ley tiene su mirada ideológica. Si nosotros... Además, cabe destacar también, Leo, de que las leyes son escritas por personas, y Por las eso, personas tienen subjetividades, entonces claramente al momento de leer un documento, uno leyendo, como decís vos, a conciencia y teniendo en vista todo el panorama de la ordenanza, del proyecto de ley, de lo que sea, va a descubrir qué ideología tiene, porque se plasma, porque eso va de la mano de la persona con la que escribe eso. Totalmente. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo que es controversial, y que fue controversial cuando se sancionó. La ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tiene una ideología marcada, y si la ley hubiera sido lo contrario, hubiera determinado que toda persona que abortara o toda persona iba a ir presa, por ejemplo, estoy exagerando, no sería así, pero también tiene otra ideología y es contraria. ¿Se entiende? Entonces, la misma ley puede tener diferente ideología, entonces, o la misma, bueno, el espíritu de la ley sirve también para el espíritu de la ordenanza, y acá les voy a contar una anécdota personal. La ordenanza que yo les mandé, pero no desde el ego, tiene que ver con inclusión, y la hice con la ayuda de algunas de las profesoras que tienen ustedes en el instituto. La escribí yo. Y sufrió modificaciones. El proyecto yo le mandé, el proyecto final, que no fue el proyecto original que yo mandé, que yo ingresé al Consejo Deliberante cuando era concejal. El proyecto original salió de una idea al principio de Marinés, de Marinés conmigo y más. Después, bueno, ustedes saben el fallecimiento de Marinés, yo lo seguí con Mechi Bianchini y con algunas otras profesoras. En ese sentido, con Elina Lución, se presentó la ordenanza. Los concejales de otras fuerzas políticas la fueron modificando. Y los que somos concejales, no todos, pero muchos tenemos esta idea, que toda modificación es buena mientras no cambie el espíritu de la ley. En este caso, de la ordenanza. Porque, por ejemplo, si uno quiso hacer una ordenanza lo más inclusiva posible y se cambia el espíritu y hace una ordenanza inclusiva para algunos y excluyente para otros, no tiene sentido. ¿Se entiende? Uno puede aceptar modificaciones mientras no cambie el espíritu. En este caso, ustedes no van a tener, yo les digo la anécdota porque, bueno, después le fueron modificando y yo veía que igual no cambiaba el espíritu de la ordenanza y acepté la modificación. Y por eso salió por unanimidad y después el intendente la promulgó. Esa fue como la historia del proyecto que ustedes tienen. Que era un proyecto y que ahora es una ordenanza. Pero ustedes lo tienen como proyecto. Igual la estructura es la misma, ¿eh? Eso quiero que quede claro, porque si no se van a confundir y decir, no, porque esto es un proyecto. No, es la misma la estructura. O sea, cuando se sancionó la ordenanza, quedó así. No sufrió ninguna modificación. O sea, ustedes pueden ir al Consejo Deliberante o escribir un mail al Consejo Deliberante, pueden pedir la ordenanza y van a ver que es el mismo proyecto que ustedes tienen en el teléfono, sin ninguna coma, punto, nada de más. O sea, ¿cómo está? Así, como lo tiene usted. Bueno. Dicho esto, lo que a mí me interesa es que ustedes le pongan el espíritu a su ordenanza. Y que el espíritu de su ordenanza quede claro. Que uno la lea y diga, este espíritu. Si me preguntan, como un consejo, porque ustedes dicen, bueno, ¿y cómo me doy cuenta cuál es mi espíritu? ¿Cuál? Uno tiene que ver con la parte, ya dijimos, teórico, y eso es lo más fácil, si quieren. Al contrario de que hay que leer y demás, bueno, van a usar su bagaje cultural o lo que leyeron en toda la materia hasta llegar acá. O sea, nos puede servir, depende del tema que elijamos. Y el espíritu de la ordenanza, en este caso, y ya voy a decir espíritu de la ordenanza, no de la ley, como para ir adentrándonos,
El espíritu de la ordenanza, lo que siempre les digo a ustedes que tengan en cuenta es la inclusión. El espíritu de la ordenanza tiene que partir de la inclusión, llegar a la inclusión y pasar por la inclusión. En ese sentido, ahí vamos a encontrar rápido el espíritu de la ordenanza. Primero, cuestión que algo dijimos el otro día, pero que es fundamental, y es error de algunos finales, de alguna presentación de estos trabajos y demás. Una ordenanza no se puede contradecir ni con una ley nacional, ni con una ley provincial, ni con un artículo de la Constitución, ni hablar, pero tampoco se puede contradecir en su articulado. Y ustedes me dicen, nah, pero Leo, eso no, eso pasa. O sea, uno se pone bastante inclusivo en el artículo 3 y mucho menos inclusivo en el artículo 7, por decir. En la misma ordenanza. Eso no les puede pasar, es un grave error. Porque si ustedes adhieren a un paradigma teórico, que eso es la parte teórica del espíritu, dijimos, del espíritu de la ordenanza, pero también si adhieren a un paradigma ideológico, no pueden contradecirse. O sea, en esa cuestión, el espíritu de la ordenanza será mejorar la situación de las personas con discapacidad en Carmen de Areco. ¿Cómo? A través de la inclusión. En base a esos dos, si quieren, horizontes, o uno solo y grande, hay que hacer la ordenanza. Hay que hacer la ordenanza. Y también otra cosa que me olvidé decirle de las clases pasadas, y también esta, en una ordenanza no den nada por sabido. Si no, no lo pongo porque esto ya se sabe, ¿no? Porque genera lo que se conoce, vulgarmente, no técnicamente, como un gris en la ley. Y el gris en la ley... Una libre interpretación. Claro, justamente, eso iba a decir, muy bien. Da lugar a una libre interpretación. Entonces, cuando a veces vemos que a través de fallo, a través de la interpretación de un abogado, de un juez, se cometen atrocidades hasta con personas con discapacidad, es porque la ley les dejó un vacío legal para realizarlo. Y eso no nos puede pasar. Y ustedes me pueden decir, pero es una ordenanza, no importa. Si lo tomamos con seriedad y si lo hacemos como corresponde, no importa. Primero que tiene que tener espíritu. Si ustedes no se dan cuenta, porque me dicen, ¿cómo me doy cuenta, Leo? Bueno, preséntenme el borrador de esa ordenanza y yo les digo si tiene espíritu o no tiene. O si tiene 2 o 3 paradigmas dentro de la misma ordenanza, o sea, si está contradictoria. Eso uno. La segunda cuestión, que justamente no tiene que estar en contradictoria entre los artículos tampoco, no solamente en el espíritu. Y después, la otra cuestión es que tiene que estar todo especificado. Todo. ¿Podemos usar cuestiones genéricas? Sí. Porque si no, también, ni una cosa ni la otra. Tendríamos leyes de 350 páginas. Podemos usar poder de síntesis, cuestiones generales. Lo trascendental lo tenemos que explicar. Porque si no lo explicamos, nos va a generar un vacío legal, una libre interpretación, como decíamos. O va a determinar que a 1 año o 2 de sancionada una ordenanza, que no tendría por qué durar 1 año o 2, tengamos que hacer otra. Entonces no podemos estar legislando cada 1 año, cada 2 años las mismas leyes, las mismas problemáticas. Tiene que ser una mirada amplia. ¿Que eso significa que tenga una mirada amplia? ¿La vamos a usar hace 80 años? No. Porque también las ordenanzas no se escriben sobre piedra, las ordenanzas, leyes. Se van modificando, se van adaptando o se van derogando, o sea, con otra ley,
a medida que la sociedad va cambiando. Entonces, en esta lógica... Me acuerdo de haberlo visto cuando a nosotros nos formaron. Nosotros tuvimos derecho penal, procesal y constitucional cuando estábamos en la academia. Y me acuerdo de las palabras de la profesora justamente de eso, de que las leyes, todas las normas que rigen a un Estado y a la sociedad van cambiando a medida que la sociedad va cambiando. Claro. Si no se vuelven obsoletas. Totalmente. Totalmente. En esa cuestión, como para ir cerrando, a mí lo que me interesa es el que le encuentre una lógica, a través de sus investigaciones, ideológica al proyecto y a la ordenanza. La teórica, si quieren, tenemos el bagaje de otra materia, de esta materia, de las leyes nacionales y provinciales que pueden encontrar, de los ejemplos que pueden encontrar. Lo que sí necesito es que le encuentren una mirada ideológica y que le dé espíritu ideológico a la ordenanza. La otra cuestión que necesito es que empiecen a redactar, por lo menos si no se animan la ordenanza, pues la recibieron hoy, qué puntos ustedes creen que no pueden faltar lo que dijimos antes, de la ordenanza. ¿Qué puntos no pueden faltar? Hasta penalidades, puede ser si creemos que las salidas son penalidades reglamentadas, o sea, penalidades en una ordenanza. No pueden faltar en una ordenanza. Por supuesto que por deducción, si estos no pueden faltar, son los que van a estar, justamente, y no es un juego de palabras, son los que van a estar. Eso les va a servir también para darse cuenta, bueno, esto tiene que estar, esto tiene que estar, esto tiene que estar. Otra cuestión importante, que algo se habló en la clase anterior, pero que ahora tiene la ordenanza va de lo general a lo particular. Y un error que se ha cometido acá también en Carmen es no se corre, en este caso, atrás del anhelo personal de algunos vecinos. Y explico por qué. De los vecinos, lo voy a explicar con la ordenanza que es más fácil. Como digo yo siempre, que es una frase no muy profesional, bastante más para un café que para dar clase. No se hacen ordenanzas o leyes a medida, estilo saco a medida de nadie. ¿Qué significa eso? No, que cada ordenanza es en base a una problemática colectiva, no a una situación personal de nadie. Si no, tendríamos una cantidad de leyes interminable, porque a todos nos pasan cosas diferentes. Y esto que parece una obviedad, una cosa así que, sí, Leo, ya lo sé. O sea, cuando hacemos la ordenanza, nos olvidamos. Son cuestiones que he corregido yo. Hablamos muy, pero muy particular. Muy particular. Y si bien no me voy a contradecir y voy a coincidir con Maite, que me decía lo que le dijo su profesora, y también voy a coincidir con la profesora, si hacemos ordenanzas muy del contexto en que nos tocan vivir, en un año o 2 años son viejas. O sea, y no es contradictorio, ni una cosa ni la otra. O sea, las ordenanzas no se hacen a medida ni al tiempo. Bueno, va a servir para un año o 2. No. Porque si no, también tendríamos leyes que duren un año o 2. No. Tiene una cuestión general, la ordenanza, digo, y una visión particular. O sea, tiene una visión general y una visión particular. Entonces, por ejemplo, si es cuidado, se pone cuidado general, cosa de que, o sea, nosotros no podemos poner, por ejemplo, no sé, que solamente se lo va a cuidar vía fax, que no hay. O vía, no. O tampoco podemos poner algo que cambie el contexto un poquito y ya la ordenanza quede no solamente vieja, sino obsoleta y no se puede usar de ninguna manera. Entonces, tenemos que pensar que las leyes duran un tiempo.
no se están cambiando cada rato, porque tampoco habría forma de vivir si las leyes se están cambiando cada rato. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y ustedes dicen, bueno, pero Leo, yo creo que lo tenía en cuenta. Bueno, yo les puedo dar fe, sin nombrar a nadie, que este trabajo hace un par de años que lo hago. Y todas esas cosas las corrijo. Todas. Que hacen ordenanzas individuales, o sea, para un grupo muy selecto de la sociedad, que hacen ordenanzas que a los 2 años van a quedar caducas. Y eso se puede ver, ¿eh? Se ve. No es que no se ve. Si uno sabe leer, sabe que la sociedad va y esa ordenanza en 2 años queda vieja. Queda vieja. Hacen ordenanzas que se contradicen en la misma ordenanza. Leyes así hay también, ¿eh? A nivel nacional y provincial. Hay sancionadas, ¿eh? O sea, no significa que porque una ley esté sancionada y promulgada, esté bien hecha, ¿eh? Les aviso. Otra realidad es que la ordenanza no tiene un espíritu claro. Esas son todas cuestiones que se corrigen. Porque esas cuestiones, si no se corrigieran, nosotros estamos haciendo un trabajo, un simulacro, pero la ordenanza hay que aplicarla. Si esa ordenanza no se esta cuestión no se cumpliera, sería imposible aplicarla. Entonces, estas cuestiones, que les adelanto algo a ustedes, pero después vamos a seguir la clase que viene, espero que estemos más, son lo que yo intento que a ustedes no les pase. Entonces, pasando en limpio, ¿qué es lo que yo necesito? Que ustedes empiecen a redactar algo de qué no puede faltar en la ordenanza, lo traigan para la clase que viene. Que no puede faltar en la ordenanza. Y luego, que hagan una especie de, si quieren, como de esqueleto, de estructura, una ordenanza, para ver qué espíritu está tomando, qué mirada está tomando, para dónde va rumbeando, si quieren. Eso eran como las dos cuestiones que me parece importante y que tienen que traer a la clase que viene, o mandarme por teléfono antes de la clase, digo, un ratito antes, para que yo lo pueda ver y lo charlemos. Entonces, y las libero, por hoy las libero son ustedes dos. ¿Alguna duda, opinión, sugerencia? Lo que quieran. No, yo te quería comentar algo que habíamos armado con Romy. Sí, dime. Con respecto a esto, justamente, nosotros pensamos en un proyecto de capacitación para las empresas, porque a nosotros nos pasaba lo siguiente, nosotros veíamos, por ejemplo, Débora está haciendo el de control, el de que se controlen las empresas, qué porcentaje se está incluyendo con respecto al ámbito laboral. Pero a nosotros nos pasaba lo siguiente, decir, bueno, vos le decís a las empresas que tienen que incluir gente con discapacidad, pero nosotros consideramos que hace falta capacitar, hace falta concientizar, hace falta que las empresas tengan conocimiento, asesoramiento y herramientas para que esas inclusiones laborales se puedan llevar a cabo y se mantengan en el tiempo. Entonces nosotros te queríamos preguntar, ¿qué te parecía a vos? Parece muy bien. Muy bien, me parece. Parece muy bien. Muy bien. Yo, lo que ahí tendríamos que buscar, que podría ser a través de la Secretaría, hoy existe la Secretaría de Derechos Humanos, pero se podría pensar algún área que continúe en el tiempo, porque no sé si después viene otro gobierno y tiene Secretaría de Derechos Humanos. Puede pensarse como una coordinación que hoy no existe, ese es el tema. Pero bueno, puede pensarse a través de la Dirección de Educación, que creo que ningún gobierno se atrevería a sacar, en una dirección que existe en el municipio, y la Dirección de Educación. Hay que canalizarlo por un área de ustedes, pero del Estado también. Entonces, que ustedes con el Estado, la iniciativa de ustedes, va a los privados, porque acuérdense siempre que las ordenanzas, si bien controlan el ámbito de los privados, no le pueden imponer a los privados nada, o sea, nada. Le pueden imponer algunas cosas que son de leyes generales,
pero no le pueden imponer, por ejemplo, que los dejen entrar a una fábrica, porque está por encima de esa ordenanza está el derecho de permanencia, derecho a admisión, si quieren. Sí, sí. Que es lo que, Por eso es que nosotros te queríamos preguntar primero, entonces, porque también no, hay que entendemos de canalizarlo por eso, como una política claro, pública donde los privados ahí no se oponen, porque es una política pública claro. pública que tiene una ordenanza, además, y ahí el privado no se opone, porque es una política pública, Sí, sí, sí. no se opone. No hay Y privado. habíamos armado así 2 párrafos, que bueno, yo después te los voy a mandar para que vos lo puedas leer, de más o menos cómo lo diagramamos para justificar a qué queríamos llegar. Y bueno, y de ahí entrar a preguntarte, porque sinceramente nosotros buscamos. Y la verdad es que es como decís vos, en ese aspecto, si nos vamos al lado de educación, o sea, si nos centramos en lo que son las políticas educativas, sí, porque las leyes educativas y las circulares y demás fomentan esto, ¿no? De la capacitación, de la revisión, de poder permitirle al alumno que se capacite por fuera de la escuela y que se le pueda brindar acceso al ámbito laboral. Pero mirando desde otro lado, o sea, quizás de políticas laborales y demás, creo que hay también en eso que decías vos de las zonas grises. O sea, está todo muy en la nada. Entonces, también queríamos preguntarte, pero tampoco nos queríamos meter No, de está lleno bien. en algo y que después nos diéramos la cabeza contra la pared, porque iba a ser frustrante para No, nosotros está bien, también. está bien. Está muy bien. No, está bien la idea. Hay que. Claro, venía avanzado, venía avanzada. Sí, yo te había enviado Sí, lo vi. No, bien. Lo que vi, bien. Viene bien, ahora tener la ordenanza como para. y ahora con la ordenanza sí ya lo puedo Sí. ampliar con la información que ya busqué. Sí, listo. Bueno, chau. Listo, gracias Leo, chao. De Nos nada. vemos, adiós. Chau.